El sol del desierto ardía como fuego sobre la arena dorada. El aire temblaba por el calor y el río cercano reflejaba la luz como un espejo hirviente. Una pequeña niña, de unos 6 años, sostenía una muñeca hecha de trapos viejos y miraba con los ojos llenos de lágrimas a su madre, que estaba atada con cuerdas gruesas contra una roca. La mujer, una apache de piel bronceada y mirada serena, respiraba con dificultad. El sudor le corría por el rostro y el polvo se le pegaba a la piel. Aún así, mantenía la cabeza erguida. No lloraba. No suplicaba. Su nombre era Nayeli, que en su lengua significaba yo te amo. A unos metros de distancia, un grupo de hombres blancos, soldados y vaqueros, desmontaban de sus caballos, riendo y bebiendo agua de sus cantimploras. La niña no entendía del todo lo que decían, pero comprendía que aquellos hombres no la miraban con compasión. Mamá, susurró ella, abrazando su muñeca con fuerza. Tengo sed. Nayeli la miró, con una ternura infinita en los ojos. Aguanta, mi flor del río, respondió en voz baja. El sol se pondrá pronto. Pero el sol aún estaba lejos del horizonte. Fue entonces cuando un hombre que no parecía como los demás se detuvo, mirando a madre e hija. Era un vaquero alto, con la camisa sucia por el polvo del camino y el rostro cansado, pero sus ojos tenían algo distinto, no había crueldad en ellos. Solo cansancio, y una pregunta que no se atrevía a pronunciar. Se llamaba Luke McAllister, y había pasado la mitad de su vida buscando justicia en una tierra donde casi nadie sabía qué significaba esa palabra. ¿Qué han hecho estas dos?, preguntó, quitándose el sombrero mientras observaba a la mujer atada. Uno de los soldados escupió al suelo y respondió con desdén. Esa india robó ganado del rancho del coronel. La atrapamos esta mañana. Dicen que su tribu ha estado rondando el valle. Luke miró al soldado y luego a la mujer. Había algo que no cuadraba. La mujer no parecía una ladrona, y la niña tenía los ojos más tristes que había visto en toda su vida. ¿Y la niña?, preguntó. La niña, bueno, es su hija. El coronel decidirá qué hacer con ella. El soldado sonrió con crueldad. Quizás alguien la adopte. Luke frunció el ceño. No le gustaban esas palabras. No le gustaba esa risa. Se alejó del grupo, pero su mente no lo dejaba en paz. Recordó algo que había visto años atrás, una madre colgando de una soga, acusada de algo que no había hecho. Recordó los gritos de su propio hijo, que había muerto en una fiebre cuando Luke estaba demasiado lejos para ayudarlo. Esa niña, con la muñeca en las manos, se parecía a su hijo cuando pedía agua. Algo dentro de él se quebró. Esa noche, cuando el campamento se sumió en la oscuridad, Luke no pudo dormir. Se levantó del suelo, tomó su cantimplora y caminó hacia el río. Pero no fue solo por agua. A lo lejos, vio la silueta de la mujer aún atada a la roca, y la niña dormida a unos metros, abrazando su muñeca. El viento soplaba caliente, levantando polvo. Luke se acercó despacio, cuidando de no hacer ruido. No te acerques, susurró la mujer al verlo. Ellos te matarán. No pienso dejar que mueras aquí, respondió Luke con voz baja. Nadie merece esto. Ella lo miró, desconfiada. ¿Por qué te importa una apache? El tuyo no parece el de una ladrona. Hubo un silencio. Solo el murmullo del río llenaba el aire. Luke sacó su cuchillo y comenzó a cortar las cuerdas, una por una. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó él. Nayeli, susurró ella. Significa te amo, ¿verdad?, dijo Luke, recordando algo que había escuchado alguna vez de un apache amigo suyo. Ella asintió, sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Tuve un amigo que me enseñó un poco de su lengua.
Era buen hombre. Murió por proteger a un niño blanco durante un ataque. Los ojos de Nayeli se suavizaron. Cuando la última cuerda cayó, ella apenas podía mover los brazos. Luke le ofreció agua de su cantimplora. Nayeli bebió despacio, como si cada trago fuera un tesoro. Gracias, susurró, y una lágrima le corrió por la mejilla. Luke miró a la niña dormida. ¿Y ella? Su nombre es Ama, respondió Nayeli. Significa mi amor. Luke la cargó con cuidado. La niña se movió un poco, pero no despertó. Tenemos que irnos antes del amanecer, dijo él. ¿A dónde? Preguntó Nayeli. A donde el sol no queme tanto, respondió Luke con una media sonrisa. Caminaron por horas bajo la oscuridad. El desierto, aunque peligroso, era más amable en la noche. Luke los guiaba con pasos firmes, siguiendo el río hacia el norte. Nayeli lo observaba de reojo. No entendía por qué ese hombre blanco arriesgaba su vida por ellas. Podrías dejarnos y nadie sabría que nos ayudaste, dijo. Tal vez, contestó Luke. Pero no dormiría tranquilo. Ella bajó la mirada. Mi gente dice que cuando alguien hace el bien, el espíritu del viento lo acompaña toda su vida. Entonces espero que el viento me dé un poco de suerte, bromeó él. Nayeli sonrió apenas. Era la primera vez en mucho tiempo que sonreía. Cuando el sol volvió a levantarse, los tres encontraron refugio en una cueva cerca del río. Luke hizo una pequeña fogata y cocinó un poco de carne seca que llevaba en su bolsa. Aún somnolienta. Nayeli la acarició. Fue el gran espíritu mostrándote un camino mejor. Luke las observaba en silencio. Algo dentro de él se removía. Era una sensación olvidada, esperanza. Pero la esperanza dura poco en tierras donde la ley no siempre tiene rostro. A lo lejos, el eco de cascos de caballos rompió el silencio del amanecer. Luke se levantó de un salto. Nos encontraron, dijo en voz baja. Nayeli abrazó a su hija con fuerza. Luke tomó su rifle y miró hacia el horizonte. Sabía que no podía enfrentarse a todos, pero también sabía que no los dejaría volver a atar a esa roca. El primer disparo resonó en el aire, rebotando entre las rocas. Luke respondió con un tiro rápido, cubriéndose detrás de una piedra. Nayeli, con Ama escondida tras su cuerpo, rezaba en su lengua. El sol, de nuevo, comenzaba a subir. Y la batalla por la libertad apenas empezaba. El sol se levantaba rojo sobre el horizonte, tiñendo de fuego las montañas. Luke McAllister recargó su rifle y miró hacia la línea de jinetes que se acercaba levantando una nube de polvo. Sabía que eran los hombres del coronel. Sabía también que no se detendrían hasta encontrar a la mujer apache y a su hija. Nayeli lo observaba con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho. Ama estaba escondida detrás de una roca, abrazando su muñeca con fuerza. Su mirada era de miedo, pero también de fe. Esa niña, tan pequeña, parecía creer en Luke más de lo que él creía en sí mismo. Quédate con ella. No salgas hasta que te lo diga, dijo Luke, cargando el arma con firmeza. No puedes enfrentarte a todos, susurró Nayeli, con voz quebrada. He enfrentado peores cosas que hombres armados, contestó él con una sonrisa cansada. Lo peor que puede pasarle a un hombre ya me pasó hace tiempo. Ella lo miró con extrañeza, queriendo preguntar más, pero no hubo tiempo. Los disparos comenzaron a sonar. Las balas silbaban entre las piedras. Luke se movía con precisión, disparando y retrocediendo, protegiendo cada paso de las dos. Aún así, eran demasiados. 5 jinetes descendieron de sus caballos y comenzaron a rodear la cueva. Nayeli apretó los dientes.
Había jurado no volver a tomar un arma desde que su tribu fue arrasada, pero el amor de madre puede más que cualquier promesa. Tomó una piedra afilada y se colocó al borde de la cueva, esperando el momento justo. Uno de los hombres se acercó riendo. «Mírate, India», dijo burlón, apuntando con su revólver hacia la entrada. «El coronel quiere verte viva, pero no dijo en qué condiciones». Antes de que pudiera disparar, una piedra voló directo a su rostro. El hombre cayó de espaldas, sangrando, y en ese instante Luke aprovechó para derribarlo con un tiro certero. Los demás se sobresaltaron. La batalla se volvió caos. Luke corrió hacia Nayeli, tomándola de la mano. «¡Corre!», gritó, y juntos salieron hacia el río. Ama lo siguió con pasos torpes, sus pies descalzos hundiéndose en la arena caliente. El río rugía con fuerza, hinchado por la lluvia en las montañas. Luke sabía que cruzarlo era peligroso, pero quedarse era la muerte. Ató una cuerda a una roca y gritó: «Agárrense fuerte». Nayeli sostuvo a su hija contra el pecho, y los tres entraron al agua helada. La corriente los arrastraba con furia. Luke se sujetó de la cuerda, tirando con toda su fuerza para mantenerlas a flote. El rugido del río era ensordecedor. Un tronco arrastrado por la corriente golpeó a Luke en el hombro, haciéndolo soltar la cuerda por un segundo. Nayeli gritó su nombre, pero él no respondió. El agua los separó. Ama lloraba desesperada mientras Nayeli intentaba no perderla. Con un último esfuerzo, Luke se aferró de nuevo a la cuerda y logró arrastrarlas hacia la orilla contraria. Tosió, escupiendo agua, y cayó de rodillas, exhausto. Sus manos estaban llenas de sangre por la fricción de la cuerda, pero había una chispa de alivio en sus ojos. «Están vivas», susurró, antes de desplomarse sobre la arena. Nayeli corrió hacia él. «Luke. Luke, despierta», lo golpeó suavemente en el rostro, pero él apenas respiraba. Le revisó el hombro, una herida profunda, donde la madera del tronco lo había cortado. Ella sabía lo que debía hacer. Rasgó su vestido y cubrió la herida con parte de la tela, presionando fuerte. Rezó en su lengua, pidiendo a los espíritus que no se lo llevaran. Ama se arrodilló junto a ellos. «¿Mamá, va a morir?», preguntó entre sollozos. «No, mi amor», dijo Nayeli, aunque en su corazón temía lo contrario. «Él nos salvó. Ahora nosotros lo salvaremos a él». Pasaron las horas. Luke despertó al caer la tarde. El cielo era una mezcla de dorado y violeta, y el canto de los grillos llenaba el aire. Lo primero que vio fue a Ama dormida en su regazo, abrazando su muñeca. Lo segundo, el rostro de Nayeli, observándolo con alivio. «Creí que te habías ido», dijo él con voz débil. «No tan fácil te vas a librar de nosotras», respondió ella con una sonrisa leve. Luke se rió apenas, pero el dolor lo hizo cerrar los ojos. «Me alegra ver que puedes bromear», dijo, tratando de incorporarse. «Te debo la vida», susurró Nayeli. «Y mi hija también». Él negó con la cabeza. «Nadie debe una vida cuando solo hace lo correcto». Nayeli lo miró, y por un instante el silencio entre ellos se volvió profundo, casi sagrado. El viento del atardecer soplaba sobre el agua, y el sol pintaba la piel de ambos con tonos de fuego. «Mi pueblo dice que cuando un hombre salva una vida, se convierte en parte del alma de esa persona», dijo ella. Luke la observó, conmovido. «Entonces supongo que ya somos familia, ¿no?». Ella bajó la mirada, pero una sonrisa tímida se asomó en sus labios. Esa noche encendieron una pequeña fogata. Luke comió un poco, aunque el dolor seguía presente. Nayeli preparó un ungüento con hierbas que encontró cerca del río y lo aplicó con cuidado sobre su herida. El aroma del humo se mezclaba con el del romero y la tierra mojada.
Eres buena curandera, dijo él. Mi madre me enseñó. Ella decía que la tierra tiene medicina si uno sabe escucharla, respondió Nayeli. Pero los soldados no escuchan. Ellos solo toman. Luke miró el fuego. No todos son así. Algunos, solo están perdidos. ¿Y tú? Preguntó ella. Yo fui uno de ellos, admitió él, con voz baja. Perdí a mi esposa y a mi hijo por culpa de hombres que decían servir a la ley. Me juré no volver a confiar en nadie. Hasta que las vi a ustedes. Nayeli sintió un nudo en el pecho. No sabía qué decir. Solo le tomó la mano y la apretó con ternura. Por primera vez en mucho tiempo, Luke no retiró su mano. Cuando el amanecer los encontró, el cielo se tiñó de rosa. Luke aún dormía, y Nayeli observaba el horizonte. Ama jugaba cerca, recogiendo piedras pequeñas del río. Fue entonces cuando Nayeli escuchó el sonido lejano de cascos. Su corazón se detuvo. Se puso de pie y corrió hacia Luke, agitándolo con urgencia. Luke, vienen otra vez. Nos encontraron. Él se levantó como pudo, tomando su rifle. Corre al bosque con Ama. Te alcanzaré después, dijo, cargando el arma. No. No te dejaré solo, gritó Nayeli. Tienes que hacerlo, respondió él con una calma que dolía. Si algo me pasa, sigue hacia el norte. Hay un pueblo llamado Red Creek. Diles que Luke McAllister las envía. Nadie se atreverá a tocarlas allá. Nayeli lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Por qué haces esto por nosotras? Él sonrió débilmente. Porque alguien tiene que hacerlo. Ama corrió hacia él y lo abrazó. No quiero que te vayas, vaquero. Luke se agachó, acariciando su cabeza. Los hombres valientes nunca se van del todo, pequeña. Siempre viven en los corazones que ayudaron. La niña lo miró sin entender del todo, pero asintió. Nayeli la tomó de la mano y empezó a correr hacia el bosque. Antes de desaparecer entre los árboles, volteó una última vez. Luke estaba ahí, de pie frente al amanecer, su silueta recortada contra el sol. Parecía una estatua de valor y dolor mezclados. El eco de los cascos se acercaba. Y cuando sonó el primer disparo, el valle entero pareció contener el aliento. El humo del arma llenó el aire. Luke cayó de rodillas, pero no dejó de disparar. Cada bala era una promesa cumplida, protegerlas. Los hombres del coronel cayeron uno a uno, confundidos por su resistencia. Aún herido, Luke siguió luchando hasta que su rifle se quedó sin balas. Entonces el silencio volvió. Solo el canto de los cuervos y el viento sobre el río. Luke respiró con dificultad. Miró al cielo, donde las nubes parecían moverse despacio, como si el mundo se negara a continuar. Sonrió, y entre susurros dijo: Dios, si todavía me escuchas, solo asegúrate de que lleguen a salvo. Y el viento, como si respondiera, sopló suavemente desde el norte. El sol ya estaba alto cuando Nayeli y Ama siguieron corriendo entre los árboles. Las ramas arañaban su piel y las piedras lastimaban sus pies descalzos, pero no se detuvieron. Detrás, los disparos se habían apagado. El silencio que siguió fue más aterrador que el ruido. Mamá, susurró Ama, jadeando. ¿Dónde está el vaquero? Nayeli no respondió. Tenía el corazón encogido, como si una mano invisible lo apretara. Solo la tomó de la mano y la levantó. Sigue corriendo, mi amor. Por él, sigue corriendo. Caminaron durante horas, bordeando el río, hasta que el agua se volvió más clara y las montañas comenzaron a cubrir el horizonte. El aire se hizo más fresco. Finalmente, al caer la tarde, divisaron un pequeño pueblo, Red Creek.
Las casas eran humildes, construidas de madera. El polvo del camino se levantaba bajo sus pasos. La gente las miraba con recelo. Una mujer apache y una niña cubierta de tierra y heridas no eran una imagen común. Un anciano con sombrero se acercó, con expresión dura pero curiosa. ¿Qué buscan aquí?, preguntó. Nayeli respiró hondo, recordando las palabras de Luke. Busco refugio. Luke McAllister nos envía. El hombre se quedó en silencio. Su rostro cambió lentamente. Luke, repitió, con voz quebrada. ¿Aún vive? Nos salvó, respondió Nayeli, bajando la mirada. Pero, creo que no sobrevivió. El anciano apretó la mandíbula. Ese hombre siempre hacía lo correcto, aunque le costara caro. Vengan conmigo. Les hizo una seña con la mano. Aquí estarán a salvo. Los días pasaron, y el pueblo empezó a aceptarlas. Nayeli ayudaba a las mujeres con las hierbas medicinales, curando heridas y calmando fiebres. Ama jugaba con los niños, enseñándoles a hacer muñecas de trapo y a correr entre los árboles. Poco a poco, el miedo se transformó en respeto. La mujer apache del río se volvió parte del pueblo. Pero cada noche, cuando el viento soplaba desde el sur, Nayeli se sentaba junto al fuego, mirando el cielo, y pensaba en Luke. En su sonrisa cansada, en su forma de mirar el horizonte como si siempre esperara algo que nunca llegaba. Una noche, Ama se acercó con su muñeca en brazos. Mamá, el viento dijo su nombre. Nayeli la miró, sorprendida. ¿Cómo sabes eso, mi amor? Lo escuché cuando dormía. El viento sopló y me dijo, soy Luke. Cuida a tu madre. Nayeli sonrió con lágrimas en los ojos. Entonces el espíritu del viento lo acompaña, como me prometiste que pasaría. Ama asintió. Él no se fue, mamá. Solo cambió de lugar. Pasaron los meses. Red Creek floreció como nunca antes. Los hombres dejaron de temer a los que eran distintos, y las mujeres encontraron en Nayeli una amiga y una guía. Ella enseñó a todos a usar la tierra para curar, a respetar el río, y a agradecer al sol en lugar de maldecirlo. Pero una mañana, cuando Ama jugaba cerca del río, encontró algo semienterrado en la orilla. Era una pequeña medalla oxidada, con una cruz grabada. La llevó corriendo hacia su madre. Mamá, mira lo que el río trajo. Nayeli la tomó entre sus manos. La reconoció de inmediato, era la medalla que Luke llevaba colgada en el cuello. El corazón se le encogió, pero no de tristeza. Nos escucha, dijo, mirando al cielo. Nos cuida desde el agua. Ama sonrió, abrazando a su madre. Entonces el río es su voz. Sí, respondió Nayeli, acariciando el cabello de su hija. Y mientras fluya, él vivirá aquí, con nosotras. Un año después, un grupo de viajeros llegó al pueblo. Traían noticias de los valles del sur. Entre las historias, uno de ellos mencionó a un vaquero que había muerto protegiendo a una mujer y a una niña cerca del río Bravo. El anciano del pueblo, al escucharlo, se quitó el sombrero. Ese hombre fue Luke McAllister, dijo con respeto. Y este pueblo está de pie gracias a él. Esa noche, Red Creek entera se reunió alrededor de una gran fogata. Colocaron una cruz de madera cerca del río, y Nayeli la adornó con flores silvestres y una cinta azul que pertenecía a Ama. Él nos salvó del fuego y del miedo, dijo Nayeli, con voz firme. Nos enseñó que la bondad no tiene color ni frontera. Que el amor más verdadero no pide nada a cambio. Ama colocó su muñeca vieja a los pies de la cruz. Para que nunca esté solo, susurró. El viento sopló con suavidad, moviendo las llamas del fuego como si una mano invisible las acariciara. Nayeli levantó la vista al cielo y sonrió.
Por un instante, creyó ver una figura en la distancia, montando a caballo, mirando hacia el norte. Y aunque sabía que era imposible, no dudó de lo que sintió: paz. Los años pasaron. Ama creció fuerte y libre, con la misma valentía que aquel vaquero y la sabiduría de su madre. Aprendió a leer, a escribir, y también a hablar la lengua de su pueblo apache. Se convirtió en maestra en Red Creek, enseñando a los niños del valle. Cada generación escuchaba su historia. La del hombre que desató las cuerdas de una mujer cuando el mundo la quería atar. La del vaquero que desafió la crueldad con un acto de bondad. Y así, el nombre de Luke McAllister se volvió leyenda en esas tierras, no como un héroe de guerra, sino como el hombre que eligió la compasión sobre el miedo. Una tarde, muchos años después, Nayeli, ya anciana, caminaba lentamente hacia el río. Ama, ahora adulta, la acompañaba. El agua corría clara, reflejando el sol como un espejo. Nayeli se arrodilló con dificultad y colocó la vieja medalla en la orilla. Prometí que volvería algún día, dijo, mirando el agua. Y lo hice. Gracias, Luke, por mostrarnos que incluso en la tierra más dura, puede florecer la bondad. Ama tomó la mano de su madre. Él te está esperando, mamá, susurró con ternura. Nayeli cerró los ojos, sintiendo la brisa. Por un momento, el viento sopló con la misma suavidad que aquella noche junto al fuego. Y juraría que escuchó una voz lejana, cálida y tranquila. Te lo dije, Nayeli, el viento siempre acompaña a quien hace el bien. Una lágrima cayó sobre la arena y una sonrisa cruzó su rostro. El río siguió su camino, llevando su nombre entre las montañas. Desde entonces, cuando el viento del norte sopla sobre el valle de Red Creek, los habitantes dicen que es Luke McAllister cabalgando otra vez, cuidando el pueblo que alguna vez salvó. Y cada niño que pregunta por qué sopla el viento, escucha la misma respuesta. Porque un vaquero bueno nunca se va del todo. Solo cambia de lugar para cuidar a los que ama.